Se le complica todo el panorama a Norma Piña, y es que lo que se acaba de revelar es un duro golpe a esta mañosa y también a todo el cártel de la toga, que sigue haciendo de las suyas. Y es que creyeron que iban a poder con el presidente López Obrador, que se iban a salir con la suya y que nadie iba a decir nada de sus tranzas y cochupos que una y otra vez han generado en perjuicio del pueblo. Hoy, familia, se les cayó el negocio, se les cae toda su estrategia, y es que por fin sale a la luz la verdad, en un momento donde la Suprema Corte de Justicia sigue traicionando a las y los mexicanos y violentando la Constitución. Peor que eso, amigas y amigos, ya no hay división de poderes, porque ahora los del cártel de la toga se sienten más poderosos que los diputados, que los senadores y hasta el mismo presidente López Obrador, tratándoles de marcar línea, de darles obviamente para dónde hacerse. Y esto, amigos, lo deben de saber todas y todos los mexicanos. El día de ayer vimos una de las actuaciones más descaradas y ruines por parte de la Suprema Corte de Justicia, ordenando al Senado de la República nombrar comisionados pendientes del INAI. Y no se trata de esta orden que haya hecho la Suprema Corte a los senadores, sino cómo ya están violentando las facultades y les dan términos a los senadores para que puedan realizar su chamba, algo nunca antes visto. Y peor aún, amigas y amigos, están prácticamente obligando al Senado de la República a votar por perfiles que tal vez no congenian con la transformación. Y no hablo de que congenien con Morena, sino que pues no tengan esta visión de cambio que se requiere en estos momentos en nuestro país. Era de esperarse cómo iban a votar los senadores. Solamente hubo 2 votos en contra de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia: la ministra Yasmín Esquivel Moza y la ministra Loreta Ortiz Half. El ministro Arturo Saldívar no acudió a esta sesión y por lo tanto pues simplemente pues no contó su voto. La Suprema Corte ordenó al Senado nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, faltantes antes de que termine el actual periodo de sesiones. Además, permitió al instituto sesionar con menos de 5 comisionados, siempre y cuando lo haga con la totalidad de sus comisionados designados. Esta decisión se dio después de que, con una votación de 8 a favor y 2 en contra de las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz Half, los ministros reconocieran la omisión por parte de los legisladores de realizar los nombramientos. Al presentar el proyecto, el ministro Juan Luis González Alcántara sostuvo que el Senado excedió el plazo razonable para llevar a cabo los nombramientos, 342 días. La omisión ha generado una vulneración en el diseño constitucional del INAI y ha paralizado además el ejercicio de sus facultades, por lo que ha vulnerado su ámbito competencial en el grado más intenso. Y ellos dicen que es un plazo más que razonable, y aquí lo que nos hacen preguntar estos señores es por qué no exigen el mismo plazo o los mismos términos para los jueces, magistrados que llevan años y años sin resolver un caso que perjudica a las y los mexicanos. Ahí se están apilando cientos de casos, de expedientes en los juzgados y nadie hace nada. Pero cuando se trata obviamente pues de tratar de enfrentarse a la cuarta transformación, ahí sí son los primeritos en levantar la mano. Veamos cómo votaron estos señores, porque, amigas y amigos, esto es para recordar, y obviamente también se regresa al plan C que impulsó el presidente López Obrador, porque esto no puede seguir así. Veamos el video. A favor del sentido, me aparto de consideraciones, anoto un voto concurrente. Anuncio un voto concurrente. Señor Mr. González Alcántara. A favor, con un voto concurrente. Señor Mr. Esquivel Moza. En contra y con voto particular. Señor Mr. Ortiz Half. En contra y con voto particular. Señor Mr. Aguilar Morales. Yo estoy a favor de la propuesta modificada y, en su caso, una vez que vea yo el engrose, haré un voto concurrente.
Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado y también con reserva de voto concurrente. Señor ministro Ríos Orjal. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor ministro Lainez Con el Portillo. proyecto, con las adecuaciones aceptadas por el ministro ponente. Señor ministro Pérez de Por Ayala. supuesto, con el proyecto modificado. Señora Vicepresidenta Piña Hernández. Con el proyecto y las modificaciones aceptadas por el ministro ponente, y me reservarían solamente un voto concurrente. Señora Vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carrancá con anuncio de voto concurrente. Pues ahí está, familia, cómo votaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y lo que nunca se imaginaron fue lo que se reveló el día de hoy en la mañanera, y es que el presidente López Obrador no suelta el tema. ¿Cómo es posible que estos señores sí se sientan muy amos y dioses, pero no hagan su trabajo? Y peor aún, estén perjudicando la impartición de justicia y defendiendo y protegiendo a delincuentes de cuello blanco. Y aquí obviamente estamos hablando del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, que nos ha demostrado el peso y las red de complicidades que tiene en todos los niveles de gobierno para poder salirse con la suya. El subsecretario de Seguridad Pública informó acerca de los jueces que favorecen a los presuntos delincuentes, así como el nuevo criterio de jurisprudencia que ellos están utilizando para liberar a estos señores. Pero lo que reveló Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, fue un golpe contundente, un golpe directo a Norma Piña y a los ministros de la Corte, que se hacen omisos a la crisis de corrupción que existe en el Poder Judicial. Ni los exámenes de confianza aprobó. Luisa María Alcalde expone la red de corrupción que tiene Uriel Carmona con el Poder Judicial y el Congreso de Morelos. Y aquí, amigas y amigos, hay que decirlo, también hay personajes de Morena involucrados en esta trama de corrupción que apoyan a este fiscal mañoso, a este fiscal carnal de Graco, de todos estos politiquillos de antaño que se querían quedar con el control de Morelos. La secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, acudió a Palacio Nacional esta mañana para informar sobre el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que pese a haber sido señalado por varios delitos como la obstrucción de la justicia y tortura, quedó libre gracias al Poder Judicial de la Federación. Alcalde Luján mencionó que desde el inicio de la gestión de Carmona en el 2018 se han presentado hechos en las que se ha señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones bajo su cargo, entre los cuales destacan que perdieron la vida el activista Samir N. en el 2019, la pérdida de 2 sindicalistas en el marco de una protesta en mayo del 2020, lo que sucedió en el caso de Ariadna N., en el cual trató de ayudar al responsable, ocurrido en el octubre del 2022, y también la pérdida de la vida de 2 trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual derivó en un supuesto caso de tortura en abril del 2023. Sumado a esto, Uriel Carmona no presentó los exámenes de control de confianza que se establece por la ley, los cuales realizó hasta el mes de septiembre del 2021 y los cuales reprobó. Tras la petición de la Fiscalía General de la República al Congreso de la Unión para desaforar a Uriel Carmona, la Cámara de Diputados desechó la solicitud en mayo del 2022, acusando que no contaba con fuero en términos del artículo 111 de la Constitución. Y aquí es donde empieza toda la trama de cómo los jueces, los mismos ministros lo han protegido, y esto también ya lo había revelado el presidente López Obrador. Pero escuchemos, amigas y amigos, qué fue lo que reveló Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, sobre este caso que le pone los pelos de punta a Norma Piña. Veamos el video.
señalado por su deficiente actuación e irregularidades en diferentes investigaciones a su cargo. Algunos ejemplos tenemos: en febrero el asesinato del activista Samir, en mayo de 2020 el homicidio de 2 sindicalistas en el marco de una protesta, en octubre de 2022 el feminicidio de Ariadna, en abril de 2023, el homicidio de 2 trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual después derivó en un supuesto caso de tortura. También informar que no presentó los exámenes de control de confianza que la ley establece para ejercer el cargo de fiscal. Lo realizó casi 3 años después de haber asumido el cargo, en septiembre de 2021, fecha en que los reprobó. Asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza constituye un delito. Adelante. Para diciembre de 2020, la Fiscalía General, para poder proceder penalmente en contra de Uriel Carmona por la probable comisión de hechos delictivos vinculados a los antes mencionados, la Fiscalía le solicita a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia para poder quitarle el fuero al fiscal de Morelos. En mayo de 2021, la Cámara de Diputados desecha la solicitud de la Fiscalía General de la República, determinando que el fiscal de Morelos no contaba con fuero en términos del artículo 111 de la Constitución. Para octubre de 2021, en contra de la decisión de la Cámara de Diputados, el entonces presidente del Congreso de Morelos, Francisco Eric Sánchez Zavala, del PAN, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, ello para evitar que el fiscal general de la República pudiera proceder penalmente en contra del fiscal de Morelos. Posteriormente, el 12 de julio de 2023, casualmente, una semana después de que la Fiscalía General solicitara fecha para imputación y vinculación a proceso por diversos delitos, haciendo uso de su facultad de atracción, recordemos que la Suprema Corte de Justicia desempolva la controversia que ya llevaba 1 año, 10 meses sin resolver, y finalmente determina que el fiscal de Morelos cuenta con fuero para delitos federales. Cabe señalar que, conforme a la resolución de la controversia constitucional, queda claro que sí se puede proceder penalmente contra el fiscal por delitos del fuero local, como lo marca la Constitución de Morelos, que a la letra dice: para proceder penalmente en contra del fiscal general del Estado por la comisión de delitos durante el tiempo de ese encargo, no se requerirá la declaratoria del Congreso del Estado en la que señale si ha lugar o no a la formación de causa. Adelante. Una vez resuelta la controversia sobre el fuero de la Corte, la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó 3 órdenes de aprehensión por diversos delitos del fuero local relacionados con el caso del feminicidio de Ariadna, ya que la Fiscalía de Morelos intentó ocultar el feminicidio, señalando que Ariadna N. había muerto por una broncoaspiración y no así por traumatismo cráneoencefálico derivado de golpes. En las tres ocasiones, diversos tribunales colegiados de circuito otorgaron la suspensión para dejarlo en libertad, considerando que contaba con fuero para delitos del fuero local, contraviniendo así lo que había señalado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos solicitó una orden de aprehensión por el delito de tortura. Sin embargo, esa misma noche tuvo que renunciar por intimidaciones el propio fiscal anticorrupción, y el encargado del despacho de la Fiscalía, momentos más tarde, se desistió argumentando que se había perdido el expediente. Adelante.
No puede pasar desapercibido que con fecha 4 de septiembre de 2023, estando el fiscal de Morelos en la cárcel, el Congreso local de Morelos aprobó en fast track una reforma para impedir la posibilidad de que el fiscal fuera sustituido de manera permanente. Votaron a favor de esta reforma 4 diputados del PAN, 4 diputados de Morena, 2 de Movimiento Ciudadano, 2 diputados de Nueva Alianza, 1 diputado del PRI, 1 diputado del PT y 1 diputado del partido Morelos Progresa. Es evidente que el fiscal de Morelos cuenta con un entramado de complicidades dentro del Poder Judicial Federal y también del Congreso del Estado de Morelos. La próxima semana la Cámara de Diputados, por mandato de la Corte, deberá determinar y votar si el fiscal debe continuar con fuero o no para que la Fiscalía General de la República pueda proceder por la posible comisión de delitos federales. Independientemente de esta votación y de lo anterior, la Fiscalía de la Ciudad de México continúa con los procesos penales en su contra. Es cuanto, presidente. Pues ahí está, amigas y amigos, imagínense esto que dijo Luisa María Alcalde, cómo explica esta trama. Y es que el caso más excepcional que le duele a los mexicanos, pues fue y creo que fue la gota que derramó el vaso, fue lo sucedido con Ariadna Fernanda, quien fue, a quien le arrebataron la vida, y el fiscal encubrió lo que realmente sucedió. Y es por esto, amigas y amigos, que se debe de generar un cambio profundo en el Poder Judicial, y aquí en este caso pues ya inicia esta lucha para cambiar de fondo a este poder que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Desde la Cámara de Diputados se está generando la batalla de acabar con los fideicomisos del Poder Judicial, y aquí el diputado Hamlet Almaguer pues ya dio el primer paso y va a presentar el proyecto de dictamen para extinguir los fideicomisos multimillonarios del Poder Judicial Federal controlados por la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Los recursos regresarán a la tesorería de la Federación para disponer de ellos en beneficio del pueblo. Eso es lo que está buscando Hamlet Almaguer, y que pues ya lo hizo visible en sus redes sociales. También, familia, pues hoy la consejera Ríos del Gobierno de México presentó en la Suprema Corte de Justicia las pruebas en contra de los amparos contra los libros de texto gratuitos, que como sabemos pues todavía no se resuelve qué está sucediendo con esos libros por parte de la Suprema Corte de Justicia. Fue admitido el amparo, la controversia constitucional allá en Chihuahua. Todos recordemos que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador de Coahuila se pusieron muy perritos en este tema de los libros, y el presidente López Obrador pues el día de hoy anunció que pues ya María Estela Ríos está presionando para que se resuelva. De hecho fue captada, aquí la tenemos a las afueras de la Suprema Corte de Justicia, fue increpada obviamente por los reporteros, y veamos qué fue lo que sucedió. Consejera, buenas tardes. El presidente había instruido a no tomar llamada a los ministros. ¿Se reanuda con esto la relación con la Suprema Corte? Manifestación. ¿Pero se reanuda la relación? Ninguna. Gracias. Consejera, buenas. Pues ahí está, familia, como la vemos, ella se plantó en su macho, no quiso decir nada, pero quien sí habló fue el presidente López Obrador, y aquí tenemos lo que dijo. Como saben ustedes, pues el presidente dio a conocer que se habían roto las relaciones con estos jueces, magistrados y ministros, que no había forma de poder ir a buen rumbo cuando lo único que busca Norma Piña y los demás
demás ministros pues es seguir haciendo su negocio. Aquí escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy sobre esta visita de la consejera jurídica de Gobierno de México a la Suprema Corte para presionar para que ya se pongan las pilas con el tema de los libros de texto porque están perjudicando a los chiquitines. Veamos el video. De la consejera jurídica a la Corte fue a presentar unas pruebas para que resuelvan lo del amparo contra los libros de texto porque están perjudicando en el Poder Judicial de manera especial, directa, el gobernador de Coahuila. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Riquelme. Y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Y el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, están perjudicando a muchísimos niños, niñas, que no tienen sus libros de texto, porque estos dos gobernadores, la gobernadora, el gobernador, presentaron amparos y el ministro, Aguilar, les concedió amparo y no tienen los niños de estos dos estados sus libros por cuestiones politiqueras, por estar en contra de nosotros. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente López Obrador, y la verdad, le pese a quien le pese, es completamente cierto. Estos ministros pues se han querido pasar de rosca. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.